El sol se estaba poniendo sobre Port Kicks, proyectando largas sombras sobre el enorme depósito de chatarra lleno de naves espaciales rotas y piezas recuperadas. Becky Harris, de 15 años, caminaba entre las filas de embarcaciones desechadas, mientras sus botas crujían sobre los restos de metal esparcidos por el suelo. Había estado ahorrando cada crédito de su trabajo en la estación de terraformación durante 2 años. Y hoy finalmente llegó el día en que compraría su propio barco. La mayoría de los niños de su edad estaban jugando o saliendo con amigos. Pero Becky tenía sueños más grandes. Ella quería explorar la galaxia, ganar su propio dinero y demostrarle a todos en la Tierra que podía lograrlo aquí entre las estrellas. Sus padres pensaron que estaba loca. Sus profesores dijeron que debería centrarse en la escuela. Pero a Becky no le importaba lo que pensaran los demás. Se detuvo frente a un barco destartalado que parecía haber sobrevivido al menos a 3 guerras diferentes. El casco estaba abollado, la pintura se estaba desprendiendo y uno de los puertos del motor estaba suelto. Para la mayoría de la gente, parecía basura. Pero Becky vio potencial. Había estado estudiando mecánica de barcos desde que tenía 10 años y sabía que podía arreglar ese barco. Una sombra enorme cayó sobre ella. Becky levantó la vista y vio al dueño del depósito de chatarra, una criatura que solo había visto en fotografías antes. Era un pateador, de casi 2,4 metros de alto y con un cuerpo cubierto de placas de cristal que reflejaban la luz del sol que se desvanecía como una bola de discoteca. Su rostro era casi como el de un insecto, con múltiples ojos que parecían observarla desde diferentes ángulos a la vez. La voz del extraterrestre llegó a través de un pequeño dispositivo traductor que colgaba de lo que Becky asumió que era su cuello. ¿Te gusta este niño humano? Muy viejo, muy roto. 4.000 créditos. Becky resopló por 000. Ella había hecho su investigación. Este barco había estado en este astillero durante más de 8 meses. Nadie lo quería. El valor de mercado de los barcos en estas condiciones era de apenas 1.500 créditos, y eso era ser generoso. Sacó su tableta y pasó por varias pantallas, luego la giró para mostrar al extraterrestre. Tengo ofertas aquí de otros 3 astilleros. Mejores barcos. Precios más bajos. Esta cosa lleva pudriéndose aquí meses. 2.000 créditos. Y honestamente, estoy siendo amable. Las placas cristalinas de los alienígenas se movieron de repente, produciendo un sonido chirriante que Becky no pudo interpretar. Lo que ella no sabía era que en la cultura Kickstarter, lo que acababa de decir era una de las cosas más ofensivas posibles. Sugerir que alguien no podía vender su mercancía, que estaba desesperado, que su juicio era pobre. Estos eran insultos que podían iniciar guerras entre clanes. Pero Carr, el dueño del depósito de chatarra, no explotó en ira como sus instintos le decían que hiciera. Pero en realidad ocurrió algo extraño. Sintió curiosidad. En sus 70 años de vida, tratando con miles de especies a lo largo de la galaxia, nunca se había encontrado con alguien tan joven y tan completamente intrépido. Este pequeño humano que apenas le llegaba al pecho, estaba negociando con él como si fueran iguales. Ninguna reverencia, ningún saludo formal, ningún reconocimiento de su condición de anciano fue refrescante y absolutamente insultante, pero sobre todo refrescante. 2500K luego dijo finalmente, y usted mismo instala las celdas de combustible. No seré responsable cuando explotes en el espacio. Becky sonrió. En realidad había presupuestado 3.000, por lo que esto fue incluso mejor de lo que esperaba. Trato. Sacó su chip de crédito y transfirió el dinero allí mismo. La transacción tomó menos de 30 segundos. Luego, Kara le proporcionó los códigos de registro del barco y las claves de acceso. Y así, sin más, Becky Harris tuvo su primera nave espacial. Mientras caminaba hacia su nueva nave, pasando sus manos por el agujero abollado, los comunicadores de Kerin de repente comenzaron a zumbar como locos. Los mensajes de otros pateadores estaban llegando a la estación. Al parecer, alguien había presenciado la negociación desde el otro lado del patio. Los mensajes eran todos similares. ¿Ese niño humano acaba de insultarte?
¿Te llamó desesperada? ¿Sugirió ella que su mercancía no valía nada? ¿Qué vas a hacer? Su señoría exige una respuesta. Se debe notificar a los ancianos del clan. Ka entonces miró los mensajes, luego al joven humano que ahora estaba subiendo a su nueva nave, completamente inconsciente de la tormenta cultural que acababa de crear. La observó mientras desaparecía en el interior, probablemente ya planeando sus reparaciones y mejoras. Un pequeño chasquido salió de la garganta de Kaan, el equivalente de Kixt a la risa. Este humano no tenía idea de lo que había hecho. Ella acaba de cometer lo que su pueblo consideró un grave insulto, del tipo que requería desafíos formales y combate ritual para resolverse. Y lo hizo con una sonrisa en su rostro, pensando que simplemente había conseguido un buen trato. Los otros pateadores de la estación ya estaban hablando. A la mañana siguiente, todos los miembros de su clan sabrían que Kayar había sido insultado por un niño humano y lo había aceptado sin cuestionarlo. Su reputación ahora estaba en juego. Kar luego envió un mensaje al consejo del clan solicitando una reunión formal. Esta situación necesitaba ser abordada según la tradición. A la muchacha humana habría que enseñarle sobre el honor, sobre el respeto, sobre la forma correcta de hacer negocios con su gente. Pero mientras componía la petición formal, Ka no pudo detener ese chasquido en su garganta. Algo le decía que esto iba a ser interesante. Los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica y tenían reputación de hacer las cosas de manera diferente. Muy diferente. Dentro de su nueva nave, Becky ya estaba quitando paneles de las paredes, examinando el cableado y tomando notas en su tableta. No tenía idea de que su simple negociación acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos que lo cambiarían todo. Habían pasado 7 días desde que Becky compró el barco y había estado trabajando en él sin parar. Sus manos estaban cubiertas de grasa, su cabello estaba atado en un moño desordenado y tenía ojeras bajo los ojos por quedarse despierta hasta tarde reemplazando circuitos y parchando placas del casco. Pero el barco estaba tomando forma. Ya había arreglado el motor principal, recableado la mitad de los sistemas de control y sellado la mayoría de las brechas del casco con materiales recuperados. Lo había llamado cazador de ofertas y ahora el nombre estaba pintado en letras azules brillantes en el costado. Becky se quedó atrás, admirando su trabajo, cuando oyó pasos detrás de ella. Pasos pesados, múltiples pares de ellos. Se dio la vuelta y vio a Ka acercándose a su bahía de atraque. Y no estaba solo. Otros 3 Kixt caminaban con él. Sus cuerpos cristalinos brillaban bajo las duras luces de la estación. Uno de ellos era absolutamente enorme, incluso más grande que Keredan, con profundas cicatrices talladas en sus placas de cristal. Parecía como si hubiera pasado por un combate real, de esos que dejan marcas permanentes. Becky se secó las manos en sus pantalones ya sucios. Oye, Kara, algo anda mal con el registro. El traductor que Karen llevaba en el cuello cobró vida. No, joven humano. El registro es correcto. Estamos aquí por un asunto diferente. Una cuestión de honor. Las cejas de Becky se levantaron. ¿Honor? Mira, si se trata del precio, hicimos un trato. No puedes simplemente regresar y pedir más dinero porque cambiaste de opinión. Las enormes patadas con cicatrices le indicaron que dio un paso adelante y Becky tuvo que estirar el cuello para mirarlo. Su voz de traductor era más profunda y agresiva que la de Caesance. Soy Texel, guerrero del clan de Cristal. Entonces insultaste al Elder Kar delante de testigos. Le dijiste que estaba desesperado por vender. Usted sugirió que su juicio era defectuoso. Afirmó que su mercancía no tenía ningún valor. Becky parpadeó completamente confundida. Quiero decir, solo quería un precio justo. Así es como funciona la negociación, ¿no? Tú empiezas alto, yo empiezo bajo. Nos encontramos en algún punto intermedio. Así es literalmente como funciona cada mercado de la galaxia. Los 4 pateadores intercambiaron lo que parecían miradas de asombro, sus ojos concentrados unos en otros en una especie de comunicación silenciosa. Ka entonces hizo un extraño ruido al rechinar sus platos antes de volver a hablar. Niño humano entre las patadas de toalla,
Lo que dijiste tiene mucho peso. Sugerir que un anciano no puede vender sus bienes es cuestionar su competencia. Decir que está desesperado es como afirmar que su linaje familiar ha fracasado. Decir que su mercancía no tiene valor es atacar generaciones del honor de su clan. Estas no son palabras simples. Son declaraciones de desafío. Becky sintió que se le encogía el estómago. Había leído sobre culturas extraterrestres antes de llegar a Port Kix, pero había miles de especies en la galaxia. No era posible que ella memorizara todas las reglas culturales de todos ellos. No lo quise decir así. Solo estaba regateando. Eso es lo que hacemos los humanos cuando compramos cosas. Negociamos. No es personal otro Kixtal, más pequeño que los otros, pero cubierto de patrones intrincados grabados en su cuerpo de cristal, habló, pero es personal para nosotros. Cuando un Kixtal es insultado de esta manera, la tradición exige una respuesta formal. O bien te disculpas, devuelves el recipiente y admites que tus palabras fueron dichas por ignorancia, o aceptas el desafío del valor. ¿Desafío de valor? ¿Qué es eso? Becky preguntó, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Car explicó entonces que su traductor de alguna manera transmitía lo que podría haber sido diversión. Es nuestra manera de resolver este tipo de disputas. Tendrías 30 días para demostrar que tus audaces palabras estaban justificadas. Debes demostrar tu habilidad como comerciante y piloto a través de 3 tareas elegidas por nuestro consejo. Si fallas, perderás el barco y serás expulsado de todo Kixt. Si tienes éxito, mi honor quedará restaurado y ganarás el respeto de nuestro pueblo. La mente de Becky estaba acelerada. Ella miró su barco, el cazador de ofertas, la embarcación para la que había pasado 2 años ahorrando y una semana reparándola con sus propias manos. Luego volvió a mirar a los 4 alienígenas imponentes que estaban frente a ella. Ella podría disculparse. Sería lo más inteligente. Simplemente diga, lo siento, devuelvan el barco, recuperen su dinero y busquen otra cosa. No pasa nada. Pero algo en las entrañas de Becky se rebeló contra esa idea. Ella había trabajado demasiado duro para esto. Se había ganado esta nave mediante una negociación justa, incluso si accidentalmente había insultado a alguien en el proceso. Y honestamente, el desafío sonaba bastante emocionante. Está bien, dijo Becky lentamente. A ver si lo entiendo bien. Hago 3 tareas. Demuestro que soy un buen comerciante y, si gano, conservo mi barco y me respetan. Correcto, murmuró Texanale. Y si pierdo, pierdo la nave y ya no puedo ir a tu espacio. También es correcto. Becky se mordió el labio, pensando. Había estado realizando prácticas de vuelo y simuladores desde que tenía 12 años. Había estudiado rutas comerciales y economía de mercado como otros niños estudiaban para los exámenes de matemáticas. Había negociado precios en cada puerto entre la tierra y aquí. Ella no era solo una niña cualquiera que tuvo suerte con un trato. ¿De qué tipo de tareas estamos hablando? Ella preguntó. Los platos de Karen se movieron de esa manera que ella comenzaba a reconocer como su versión de una sonrisa. Serán elegidos por el Consejo en base a los desafíos tradicionales. Contratos de transporte, juicios de negociación y operaciones de recuperación, cada uno más difícil que el anterior. Competirías contra estándares establecidos por nuestros mejores comerciantes y pilotos. El Kixt estampado añadió. Muchos adultos experimentados han fracasado en estos desafíos. Eres joven, incluso para los estándares humanos. Quizás sería más prudente disculparte. Eso lo hizo. Becky odiaba que la subestimaran. Durante toda su vida, la gente le había dicho que era demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado ingenua. Maestros, familiares e incluso otros comerciantes de varios puertos la habían despedido debido a su edad. Pero ella demostró que estaban equivocados cada vez. Acepto el desafío, dijo Becky, cruzándose de brazos. 30 días. 3 tareas. Vamos a hacer esto. La toalla de 4 patadas se quedó completamente quieta por un momento. Entonces el traductor de Karen emitió ese chasquido que había oído antes,
el que podría haber sido una risa. Está decidido entonces. El consejo se reunirá mañana para establecer los términos y seleccionar su primera tarea. Deberías descansar, niño humano. Has entrado en algo mucho más grande de lo que imaginas. Cuando Kixt se giró para irse, Teanel se detuvo y la miró. Por si sirve de algo, joven humano, tienes coraje. Quizás un coraje tonto, pero coraje al fin y al cabo. Esto es algo que valoramos mucho. Después de que se fueron, Becky se quedó sola en su bahía de atraque, mirando al cazador de ofertas. ¿A qué acababa de acceder? Sacó su comunicador y comenzó a investigar todo lo que pudo encontrar sobre la cultura Kixt, su historia, sus valores y, lo más importante, qué tipo de desafíos podrían plantearle. Tenía la sensación de que los siguientes 30 días iban a ser los más intensos de toda su vida. Pero Becky Harris no se acobardó ante los desafíos. Nunca lo había hecho y no estaba dispuesta a empezar a hacerlo ahora. Mañana comenzaría la verdadera prueba. Becky apenas durmió esa noche. Pasó horas leyendo todo lo que pudo encontrar sobre las tradiciones Kixt, sus prácticas comerciales y los desafíos pasados. Cuanto más leía, más nerviosa se ponía. Estas no eran pruebas sencillas. La gente ya había fracasado en estos desafíos con anterioridad. Pilotos experimentados con décadas de vuelo en su haber. A la mañana siguiente, K llegó a su muelle de atraque con una tableta de datos. El consejo ha decidido. Tu primera tarea comienza ahora. Becky tomó la tableta y leyó los detalles. Tuvo que transportar un cargamento de cristales de plasma a una colonia minera en el cinturón de asteroides Razer Fields. Los cristales eran extremadamente volátiles y propensos a explotar si experimentaban alguna vibración significativa o cambio de temperatura. La mayoría de los comerciantes utilizan naves especializadas con sistemas de estabilización avanzados y blindaje de nivel militar para este tipo de trabajo. Tienes que estar bromeando, murmuró Becky. Mi nave apenas tiene escudos básicos. Los platos de Karen se movieron. Por eso es un desafío. Tienes 48 horas para completar la entrega. La carga ya está siendo cargada en su barco. El no cumplir con lo prometido significa el fracaso de todo el desafío. Becky corrió hacia el cazador de ofertas y se subió dentro. Efectivamente, los trabajadores estaban asegurando grandes contenedores en su bahía de carga. Cada contenedor tenía etiquetas de advertencia pegadas por todas partes en 6 idiomas diferentes. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. La ruta estándar a través de los campos de navajas tomaba alrededor de 30 horas y volabas con cuidado, evitando todos los asteroides más grandes y siguiendo las zonas seguras marcadas. Pero Becky había estudiado esos campos de asteroides durante su entrenamiento. Ella sabía algo que la mayoría de los comerciantes no se molestaban en aprender. Los asteroides en ese cinturón seguían patrones predecibles basados en el polo gravitacional del gigante gaseoso cercano. Si comprendiera las matemáticas, podría trazar un rumbo más corto pero que requiriera una sincronización precisa y vuelo manual. Pasó las siguientes 3 horas en la computadora de la nave realizando cálculos y trazando una ruta personalizada. Entonces se topó con otro problema. Sus escudos no eran lo suficientemente fuertes para soportar incluso pequeños impactos de escombros, y los campos de cuchillas estaban llenos de diminutos fragmentos de roca que podrían atravesar su casco. Becky pensó por un momento y luego sonrió. Ella cogió su caja de herramientas y se dirigió al mercado de la estación. Compró 6 emisores de gravitones de consumo, del tipo que la gente usa para decorar muebles flotantes en sus apartamentos. Eran baratos, simples y definitivamente no diseñados para su uso en naves espaciales. De regreso a su barco, pasó otras 4 horas recableándolos y fijándolos a su casco en un patrón hexagonal. Al crear campos gravitatorios superpuestos, podría alejar pequeños escombros de su nave antes de que impactaran. No era elegante y probablemente violaba alrededor de 15 normas de seguridad, pero debería funcionar. 22 horas después de recibir la asignación, Becky se lanzó desde Port Kix. Luego, el coche y otras 2 patadas de toalla estaban monitoreando su progreso desde la estación.
Observaron su trayectoria de vuelo en sus pantallas con creciente confusión. Ella no está siguiendo la ruta estándar. Uno de ellos dijo, está volando manualmente a través de la parte más densa del campo. Otro añadió, eso es suicidio. Pero Becky no se estaba suicidando. Ella estaba bailando. Sus manos se movían por los controles como si estuviera tocando un instrumento musical, ajustando los propulsores, modificando el ángulo, leyendo los patrones de asteroides como si estuvieran escritos en un idioma que solo ella entendía. Los emisores de gravitones zumbaban alrededor de su nave, alejando los escombros mientras ella enhebraba la aguja entre enormes rocas espaciales. 8 horas después, atracó en la colonia minera. La carga estaba intacta, ni un solo cristal estaba dañado. El administrador de la colonia la miró con incredulidad. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Y en esa nave, Becky simplemente sonrió. Tomé un atajo. Regresó a Port Kicks con una ganancia del 40% después de vender los servicios del barco a tarifas premium por una entrega rápida. Cuando aterrizó, Karen la estaba esperando con lo que ahora estaba segura era la mejor versión de una expresión de asombro. Completaste la tarea en 1/3 del tiempo esperado. Sus métodos eran muy irregulares, pero funcionaron, señaló Becky. La segunda tarea llegó una semana después. Este era diferente. Sin vuelos, sin transporte de carga, pura negociación. Tuvo que asegurar un acuerdo comercial con el consorcio VRN, un grupo de comerciantes conocidos por sus despiadadas tácticas comerciales y complicados protocolos diplomáticos. La mayoría de los comerciantes pasaron meses construyendo relaciones con la VRN antes incluso de intentar cerrar un trato. A Becky le dieron 3 días. Pasó el primer día investigando la VRN, aprendiendo todo sobre su cultura y prácticas comerciales. Valoraban la fuerza, la franqueza, pero también la paciencia. Utilizaron juegos sociales complejos para probar a sus potenciales parejas y ver quién cedería bajo presión. El segundo día, Becky entró en la cámara de negociaciones. 5 representantes de VRN se sentaron frente a ella, sus cuerpos escamosos reflejaban las luces tenues. Les esperaba un proceso largo, lleno de saludos formales y maniobras cuidadosas. En lugar de eso, Becky se sentó e inmediatamente expuso su propuesta. Esto es lo que ofrezco. Esto es lo que quiero a cambio. Es un trato justo que nos beneficia a ambos. ¿Sí o no? Los VR entraron y se quedaron desconcertados. Uno de ellos, el mayor, siseó suavemente. Muestras una gran falta de respeto. Niño humano. No llevamos a cabo negocios con tanta brusquedad. ¿En realidad? Becky se reclinó en su silla porque, por lo que he leído, respetas la fuerza y la honestidad. Bueno, estoy siendo honesto. Este es un buen trato. ¿Sabes qué? Lo sé. Todo este baile y estos juegos solo son una pérdida de tiempo para todos. Los VR comenzaron con sus tácticas de intimidación habituales, alzando la voz, cuestionando sus credenciales, sugiriendo que era demasiado inexperta para ser tomada en serio. Becky escuchó durante unos 5 minutos y luego se puso de pie. ¿A dónde vas? Uno de ellos exigió. Me voy, dijo Becky simplemente. Está claro que no quieres hacer un trato hoy. Está bien. Tengo otros compradores interesados en mis servicios. Cuando quieras hablar de negocios en lugar de juegos, ya sabes dónde encontrarme. Ella caminó hacia la puerta. Esta fue la apuesta más grande de su vida. Todo lo que había leído sobre la VRN sugería que odiaban que los despidieran, pero apostaba a que odiaban aún más parecer débiles. Si la dejaban salir, simplemente habría fallado la segunda prueba y todo el desafío habría terminado. Su mano estaba en el panel de la puerta cuando una voz gritó, «¡Espera!». Becky se giró lentamente, manteniendo su rostro neutral, a pesar de que su corazón latía con fuerza. El VRN mayor ahora estaba de pie. «Eres increíblemente valiente o increíblemente tonto. Quizás ambos. Entonces, discutamos su propuesta apropiadamente». 2 horas más tarde,
Becky salió con un contrato firmado que le otorgaba una división 60/40 a su favor en todos los intercambios futuros a través de VRN en el espacio. Luego Carr revisó el acuerdo con su consejo y se quedaron sin palabras. Los términos que había negociado eran mejores que los que algunos comerciantes lograron después de años de construir relaciones. ¿Cómo hiciste esto?, Garin preguntó. Becky se encogió de hombros. Simplemente los traté como personas normales. Todo el mundo sigue hablando de protocolos, tradiciones y formas adecuadas de hacer las cosas. Pero al final del día, los negocios son negocios. Tenían algo que yo quería. Yo tenía algo que ellos querían. ¿Por qué hacerlo más complicado que eso? Los platos de Karen se movieron en lo que Becky ahora estaba segura que era su versión de la risa. Estaba empezando a comprender algo fascinante sobre los humanos. No vieron las jerarquías sociales que todas las demás especies consideraban fundamentales para la civilización. Para Becky, una adolescente de 15 años, ella era igual a todos los demás hasta que se demostrara lo contrario. No fue arrogancia. Era simplemente como pensaba su especie. Queda una tarea por hacer, dijo Karen. Y será lo más difícil hasta ahora. Descansa en paz, joven humano. Necesitarás tu fuerza. Becky tuvo 3 días para prepararse para el desafío final, pero Karen no le dijo de qué se trataba. Pasó el tiempo realizando tareas de mantenimiento en el cazador de ofertas, revisando cada sistema 2 veces, asegurándose de que todo funcionara con la máxima eficiencia. Cualquiera que fuera lo que le lanzaran a continuación, ella quería estar preparada. En la mañana del tercer día llegó K con todo el Kixt. Ahora eran 7, incluido Texanel y varios otros que no había conocido antes. Sus cuerpos cristalinos captaron la luz de la mañana que entraba por las ventanas de la estación, creando patrones de arcoíris en el suelo de la bahía de Atraque. Su última tarea. K entonces comenzó su traductor llevando un peso que hizo que el estómago de Becky se apretara. 3 veces nuestro pueblo ha intentado esta operación de recuperación. 3 veces hemos fallado. Muchos lo creyeron imposible. Le entregó una tableta de datos. En la pantalla había una imagen de un barco científico abandonado. Las marcas del Kixt apenas son visibles en su casco dañado. Pero lo que llamó la atención de Becky fue su ubicación. La nave quedó atrapada en una órbita en descomposición alrededor de un gigante gaseoso masivo llamado Ojo de Tifón, atrapado en una espiral de muerte gravitacional. El barco contiene datos de investigación que valen millones de créditos, explicó uno de los miembros del consejo. Pero las fuerzas gravitacionales cerca del Ojo de Tifón son extremas. Los niveles de radiación matarían la mayor parte de la vida orgánica en cuestión de minutos. La órbita de la nave se está deteriorando. Dentro de un mes, será arrastrado a la atmósfera del planeta y destruido para siempre. Becky estudió los datos. Su mente ya estaba procesando la física. Los números fueron brutales. La nave estaba lo suficientemente profunda en el pozo de gravedad como para que cualquier aproximación convencional requeriría más combustible del que su nave podía transportar. Los cinturones de radiación alrededor del planeta eran de los más fuertes en este sector, y la mecánica orbital significaba que el barco abandonado giraba de manera impredecible, lo que hacía que el atraque fuera casi imposible. ¿Cómo intentó tu gente recuperarlo?, ella preguntó. Dexanel dio un paso adelante. En el primer intento se utilizó una nave de salvamento pesada con blindaje reforzado. No pudieron generar suficiente empuje para escapar de la gravedad. Bueno, una vez que coincidieron en órbita con el abandonado, apenas escaparon con vida. El segundo intento, continuó otro miembro del consejo, utilizó drones remotos para sujetar la embarcación y remolcarla hasta liberarla. La radiación destruyó los sistemas del dron antes de que pudieran establecer una conexión. ¿Y el tercero?, preguntó Becky, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Intentamos enviar una nave pequeña y rápida para tomar el núcleo de datos y dejar el resto, dijo Karen en voz baja. El piloto murió cuando la radiación superó el blindaje de su nave. Él era mi sobrino. La bahía de Atraque quedó en silencio. Becky levantó la vista de la tableta y vio el dolor reflejado en los rasgos cristalinos de Kr.
Esto ya no era solo una prueba. Esto era personal para ellos. Habían perdido a alguien intentando completar esta misión. Lo siento, dijo Becky suavemente. No lo sabía. El consejo debatió si asignarle esta tarea, admitió luego Carr. Algunos pensaron que era demasiado peligroso no arriesgar un niño humano cuando nuestros propios guerreros fracasaron. Pero otros argumentaron que si realmente posees las habilidades que demostraste, si tus palabras audaces estaban justificadas, entonces tal vez puedas ver una solución que nosotros no podemos ver. Becky pasó los siguientes 2 días estudiando todo sobre el ojo de tifón. Leyó artículos científicos sobre sus campos gravitacionales, analizó patrones de radiación y realizó cientos de simulaciones en la computadora de su nave. Todos los enfoques convencionales conducían a la misma conclusión: el fracaso. El problema era que todo el mundo pensaba de forma equivocada. Estaban tratando de luchar contra la gravedad del planeta para vencerla con fuerza bruta o tecnología inteligente. Pero no se puede luchar contra un gigante gaseoso. Era simplemente demasiado poderoso. A menos que no hayas luchado contra ello en absoluto. Al tercer día, Becky llamó entonces a su barco. Creo que puedo hacerlo, pero no te va a gustar cómo. Ella le mostró su plan en la pantalla de navegación. Sus platos se movían agitados mientras procesaba lo que ella estaba proponiendo. ¿Quieres sumergirte en la atmósfera del planeta? Eso es una locura. La presión por sí sola aplastaría tu barco. No si calculo bien los tiempos, explicó Becky, señalando sus cálculos. Mira la órbita del derelict. Cada 18 horas, oscila cerca de la atmósfera exterior durante su punto más bajo. Si entro en la atmósfera aquí, utilizaré las propias corrientes atmosféricas del gigante gaseoso como cobertura contra la peor radiación. Puedo igualar la velocidad del vehículo abandonado sin gastar tanto combustible. Y entonces K preguntó, aunque podía notar que él estaba empezando a entender su lógica. No intento atracar. No intento salvar el barco entero. Libero el núcleo de datos con cargas huecas, lo agarro con una pinza magnética y uso el impulso orbital para salir disparado. La gravedad del planeta se convierte en mi amiga en lugar de mi enemiga. K entonces permaneció en silencio por un largo momento. Si sus cálculos son erróneos incluso por un pequeño margen, usted será aplastado o quemado vivo o se perderá en las tormentas gigantes de gas para siempre. Entonces será mejor asegurarme de que mis cálculos sean correctos, dijo Becky con más confianza de la que sentía. El día del intento, la mitad de la estación se reunió para observar. La noticia sobre el desafío final de la muchacha humana se había difundido y seres de una docena de especies diferentes se agolparon alrededor de las pantallas de visualización. Algunos apostaban a que fracasaría. Otros simplemente tenían curiosidad por ver qué pasaría. Becky se sentó en el asiento del piloto del cazador de ofertas, repasando sus comprobaciones previas al vuelo una última vez. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía aceleradamente. Había hecho cosas peligrosas antes, pero nada como esto. Un error, un mal cálculo, y acabaría siendo una estadística más. Otro intento fallido. Zarpó desde Port Kicks y puso rumbo al ojo de tifón. El gigante gaseoso se hizo más grande ante su vista, con remolinos de nubes anaranjadas y púrpuras agitándose a través de su enorme superficie. Fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. Cuando se acercaba a los cinturones de radiación, la alarma de su nave comenzó a gritar. Ella los ignoró, confiando en sus cálculos. La clave no era evitar la radiación por completo, sino minimizar el tiempo de exposición. La velocidad era su escudo. Ella golpeó la atmósfera superior exactamente donde había planeado, y el cazador de ofertas se estremeció violentamente. Los gases atmosféricos eran más densos de lo que esperaba, lo que creaba más resistencia de la que habían predicho sus simulaciones. Becky se ajustó sobre la marcha, inclinando su nave para usar la resistencia a su favor, dejando que la desacelerara para igualar la velocidad del derelict. A través de las nubes que se arremolinaban, vio la nave científica dañada dando tumbos lentamente en el espacio. Su timón tenía que ser perfecto. Ella armó las cargas huecas que había montado en su casco,
pequeños dispositivos explosivos diseñados para cortar metal sin causar una reacción en cadena. El cazador de ofertas gritó a través de la atmósfera, y Becky sintió que el calor aumentaba incluso a través del aislamiento de su nave. Se estaba quedando sin tiempo. Si permanecía más tiempo en ese entorno, su barco empezaría a desmoronarse. Ella alineó su tiro y disparó las cargas. Pasaron a través del espacio entre las naves e impactaron el casco del derelict exactamente donde se encontraba el núcleo de datos. La explosión fue pequeña pero precisa. Hizo volar una sección del casco y dejó expuesto el núcleo. Becky activó su gancho magnético, una simple pieza de equipo de salvamento que había reforzado específicamente para esta misión. El campo magnético se fijó en el núcleo de datos y lo arrancó de la nave moribunda. Ahora vino la parte más difícil. Tenía que escapar del pozo de gravedad antes de que los sistemas de su nave fallaran. Becky llevó sus motores al máximo, inclinándose hacia arriba, usando todos los trucos que conocía para exprimir más el rendimiento del cazador de ofertas. El impulso orbital que había obtenido al igualar la velocidad del derelict ayudó, tal como había calculado. La propia rotación del gigante gaseoso ahora trabajaba a su favor en lugar de en su contra. Su nave subió más alto, luchando a través de las capas atmosféricas. Las alarmas sonaron mientras sus escudos recibían daños por la radiación y el calor. Y de repente, todo lo tuvo claro. El cazador de ofertas se liberó del agarre gravitacional de los ojos de Tifón. El núcleo de datos asegurado en su bahía de carga. Toda la operación había durado exactamente 17 minutos desde la entrada a la atmósfera hasta el escape. Becky dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Ahora sus manos temblaban. La adrenalina finalmente la alcanza. Ella lo había hecho. Ella realmente lo había hecho. Cuando regresó a Port Kix, el muelle de atraque estaba abarrotado. La toalla Kix llenó cada espacio disponible. Y cuando su barco tocó tierra, ocurrió algo sin precedentes. Ellos se inclinaron. Todos y cada uno de ellos, incluidos los miembros del consejo, bajaron sus cuerpos cristalinos en un gesto de profundo respeto. Becky salió de su nave, con el núcleo de datos en la mano, y caminó hacia Karen. Teel estaba de pie junto a él, y por primera vez, las placas faciales del guerrero lleno de cicatrices estaban dispuestas en lo que solo podría describirse como una sonrisa. El salón ceremonial no se parecía a nada que Becky hubiera visto antes. Las paredes estaban hechas del mismo material cristalino que las propias patas, reflejando la luz en miles de direcciones y creando una atmósfera casi onírica. Ella estaba parada en el centro de la enorme habitación, rodeada por lo que parecían cientos de patadas de diferentes clanes, todos reunidos para presenciar lo que estaba por suceder. Karen le había pedido que viniera allí para una reunión formal, pero él había sido vago en cuanto a los detalles. Después de completar con éxito los 3 desafíos, Becky asumió que se trataba simplemente de algún tipo de ceremonia para finalizar oficialmente todo. Tal vez le darían un certificado o algo. Ella solo esperaba poder volver a trabajar en su barco después. La multitud se separó y Kara avanzó acompañado por todo el consejo y varios otros Kix que llevaban marcas que ella no reconoció. Parecían importantes, cualquiera que fuera el significado de esas marcas. La voz de Becky Harris Caredan resonó por el pasillo y su traductor captó cada palabra. Has completado los 3 desafíos que tenías ante ti. Has demostrado tu habilidad como piloto y como traidor. Pero antes de concluir este asunto, hay algo que debes entender sobre lo que realmente sucedió entre nosotros. Becky se movió incómoda. A ella no le gustó cómo sonaba eso. Bueno. Dexel dio un paso adelante. Cuando usted negoció por ese barco hace 30 días, dijo cosas que en nuestra cultura representan los más graves insultos. Usted sugirió entonces que Callar estaba desesperado, que su juicio era defectuoso y que sus bienes no valían nada. Estas palabras dichas a un anciano de nuestro pueblo normalmente tendrían como resultado el exilio permanente o algo peor. Lo sé, dijo Becky en voz baja. Quiero decir, ahora lo sé. Realmente no quise insultar a nadie. Solo estaba tratando de conseguir un precio justo. Esto es precisamente lo que queremos discutir.
Otro miembro del consejo dijo que su cuerpo cristalino tenía patrones que sugerían que era muy vieja, quizás la mayor de los presentes. Durante 30 días, te hemos visto completar estos desafíos. Hemos observado cómo pensáis, cómo resolvéis problemas, cómo interactuáis con otras especies y hemos aprendido algo extraordinario sobre los humanos. Luego Carr se acercó más a Becky. Su enorme figura de alguna manera era menos intimidante que hace un mes. Hemos construido toda nuestra civilización sobre la jerarquía y el respeto. Desde el momento en que nacemos, aprendemos nuestro lugar en la estructura del clan. Pasamos toda nuestra vida ganando estatus, demostrando nuestro valor, subiendo la escala social. Cada interacción se mide cuidadosamente en relación con estas reglas, por lo que sugerir que alguien ha fallado en su rol es atacar no solo a él sino a generaciones de su familia. Pero ustedes, los humanos, continuó Teel, y había algo que podría haber sido maravilloso en su voz traducida. No ves el mundo de esta manera en absoluto. Cuando mirabas a Kodan, no veías a un anciano que inspirase respeto. No viste a nadie arriba ni abajo de ti. Simplemente viste a otra persona con algo para vender. Becky asintió lentamente. Sí, supongo que es verdad. Quiero decir, sin ofender, pero ¿por qué debería importar tu edad o tu posición cuando simplemente estamos haciendo un intercambio? Un trato justo es un trato justo, sin importar quién esté involucrado. La sala estalló en ese sonido de clic que ella había aprendido que era la risa de Kixt. El sonido resonó en las paredes de cristal, creando una extraña armonía. Los ancianos miembros del consejo tomaron la palabra nuevamente. Durante 3.000 años, nuestro pueblo ha seguido las mismas tradiciones. Y en ese tiempo, nos hemos vuelto más lentos, más rígidos en nuestro pensamiento. Gastamos tanta energía en mantener protocolos adecuados que a veces olvidamos el propósito real de lo que estamos haciendo. Luego, Kara señaló una gran pantalla que descendía del techo. Había imágenes de los desafíos de Becky. Primero, su solución improvisada para transportar los cristales de plasma. Luego, su franca negociación con el VR tuvo éxito. Finalmente, su audaz rescate del núcleo de datos del ojo de tifón. En cada desafío, usted tuvo éxito no porque siguió el procedimiento adecuado, sino porque lo ignoró por completo, explicó luego Carr. Te preguntaste no cuál es la forma correcta de hacerlo, sino cuál es el objetivo real y cuál es el camino más rápido para lograrlo. Usted trató las normas de seguridad como sugerencias. Usted se alejó de los negociadores que intentaban intimidarle. Volaste hacia un gigante gaseoso porque las matemáticas decían que funcionaría. Esto es lo que hemos olvidado, dijo el anciano concejal. Eficiencia, innovación, la voluntad de cuestionar si las viejas formas son realmente las mejores. Otro miembro del consejo se acercó llevando algo sobre una plataforma acolchada. Era una placa de cristal cubierta de inscripciones que Becky no podía leer. Hemos tomado una decisión que nunca se había tomado en Kixt, anunció entonces K, y su voz resonó en todos los rincones de la sala. Tu insulto no será olvidado. En cambio, será recordado para siempre como la gran nivelación. El momento en que los humanos nos enseñaron que el verdadero honor no requiere jerarquía. Becky abrió mucho los ojos. ¿La gran nivelación? Eso suena mucho más dramático que lo que realmente sucedió. La risa chasqueante llenó la sala de nuevo. Teel habló y ella podría jurar que su traductor transmitía diversión. Negociaste con un anciano como si fuera tu igual. Para ti, simplemente fue conseguir un buen trato. Para nosotros, fue revolucionario. Carol continuó. Queremos ofrecerte algo, Becky Harris. Nuestra gente es comerciante, pero nos hemos vuelto demasiado inflexibles. Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo negocian los humanos, cómo abordan los problemas, cómo ven oportunidades donde nosotros solo vemos obstáculos. Queremos que te conviertas en consultora para impulsar a los comerciantes. ¿Consultora? Tengo 15 años. Becky señaló, la edad es una preocupación humana. El anciano miembro del consejo dijo, la habilidad es universal. Has demostrado tu habilidad. El miembro del consejo con la placa de cristal la levantó.
A cambio de tus servicios, te ofrecemos una nave adecuada, digna de tus habilidades. También te otorgamos el título de amigo del clan, convirtiéndote a ti y a tu familia en patrulleros honorarios. Esto nunca antes se había ofrecido a un forastero. Otra pantalla descendió, mostrando la imagen de una nave que dejó a Becky boquiabierta. Era elegante, moderna y claramente de grado militar. El tipo de nave que costaría 1.000.000 de créditos. Tal vez más. ¿Es mía?, preguntó Becky, sin creerlo del todo. Si aceptas nuestra oferta, confirmó Carr. Becky miró a su alrededor, a cientos de rostros alienígenas observándola, esperando su respuesta. Un mes atrás, era una adolescente con grandes sueños y un presupuesto limitado. Ahora estaba frente a toda una civilización alienígena a la que se le ofrecía algo que la mayoría de los humanos nunca experimentarían en su vida. «Acepto», dijo, y la sala estalló en celebración. Durante las siguientes semanas, se corrió la voz por Puerto Calix y más allá. La historia de la chica humana que accidentalmente la había insultado. En un desafío de honor alienígena, uno se convirtió en una leyenda. Los comerciantes humanos comenzaron a llegar a la estación, curiosos por esta nueva oportunidad de trabajar con los Kixt. Los Kixt, a su vez, comenzaron a adaptar algunos de los enfoques de Becky a sus propias prácticas comerciales. Comenzaron a cuestionar viejas suposiciones, buscando soluciones más directas y tratando las negociaciones menos como complejos. Rituales sociales y más como intercambios directos. Becky aún conservaba al cazador de gangas, a pesar de que ahora tenía una nave mucho mejor. Carla trasladó a un lugar de honor en la bahía de atraque principal y se convirtió en una especie de atracción turística. Los visitantes venían solo para ver la destartalada nave que lo había iniciado todo. Una noche, Becky encontró a KR de pie junto al cazador de gangas. Sus placas de cristalina reflejaban las luces de la estación. ¿Te arrepientes?, preguntó, acercándose a él, aceptando mi insulto en lugar de simplemente echarme. Las placas de Caredin se movieron en lo que ahora reconocía fácilmente como diversión. Cada día, jóvenes humanos llegan a esta estación con más confianza que experiencia. La mayoría fracasa en cuestión de semanas. Pero tú eras diferente. Tenías la confianza, sí, pero también la habilidad para demostrarlo. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Así que me pusiste los desafíos sabiendo que podría tener éxito. Te di los desafíos esperando que tú tuvieras éxito. Me preocupé y luego corregí porque sospechaba que los humanos podrían enseñarnos algo que necesitábamos aprender desesperadamente. Que a veces la mayor innovación surge de no saber la forma correcta de hacer las cosas. Becky sonrió. Bueno, me alegro de que mi ignorancia haya resultado útil. Tu gente cambiará la galaxia, dijo K pensativo. Tratas a todos como iguales. Improvisas brillantemente cuando te enfrentas a obstáculos y nunca dejas que la tradición te impida encontrar una mejor manera. Estas cualidades unirán a los mundos civilizados o nos volverán locos. Probablemente ambas cosas. Becky rió mientras regresaba a su nueva nave. Becky pensó en cómo una simple negociación se había convertido en algo mucho más grande. Había venido a Puerto Kix solo queriendo comprar una nave y comenzar su propio negocio comercial. En cambio, accidentalmente inició una revolución cultural. Y honestamente, eso fue incluso mejor de lo que había planeado.